Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Esta es la segunda parte de la historia. El enlace a la primera parte está en la descripción de este video. Disfrute viéndolo. La señora Kite entró para entregarles una camiseta a mi mamá y a mi papá. Miré hacia arriba y me sorprendió ver que se estaba reuniendo la multitud. La gente venía de todas partes, incluso antes de que llegaran los paramédicos. Un hombre se apresuró a llegar al rellano y anunció: «Soy médico». El teniente Janich le señaló hacia Officer Reg. La multitud había aumentado a unas 50 o 60 personas, con más de una docena de policías dispersos por todos lados, algunos tratando de contener a la multitud. Era la policía la que corría frenéticamente. El teniente Janich llamó a un oficial para que se acercara y le enviara a realizar una tarea. Spaulding y otros 3 se quedaron a un lado, hablando entre ellos o por teléfono móvil. Un oficial estaba al lado de Jolene, tomando fotografías de la escena y de su bolso, y luego examinando sus pertenencias. Me quedé perplejo hasta que sacó un teléfono móvil y lo guardó en una bolsa. Me di cuenta de lo que había pasado: la jefa quería el registro de llamadas. Esperaba que no lo hubiera borrado. Los aullidos de las sirenas provenían de 2 direcciones y llegaban rápidamente, pero los oficiales tuvieron que ayudarlos a abrirse paso entre la multitud. Podía sentir que mi frustración aumentaba. Estos espectadores parecían más interesados en ver que en la grave situación que se estaba desarrollando. Una camioneta era una ambulancia y la otra era un vehículo de emergencias médicas. El teniente Janich dirigió la ambulancia hacia el oficial Reg, mientras que los paramédicos se dirigían hacia el jefe Jansen. Sin embargo, el jefe los detuvo por un momento porque todavía estaba hablando con el teniente. Pero no le sirvió de nada por mucho tiempo. Unos minutos después, noté que sus músculos se aflojaban mientras se desmayaba. Los paramédicos entraron de inmediato y comenzaron a colocarle sueros intravenosos. Apenas 5 minutos después, llegó otra ambulancia. Trajeron una camilla y subieron a Chief en ella. Con las sirenas a todo volumen, se marcharon a toda velocidad, dejando atrás solo la sangre en el suelo, las secuelas del caos y el recuerdo de Jolene y su poderosa arma. Había pasado casi un mes desde aquella noche oscura y tormentosa cuando Caleb fue apuñalado. El jefe Jansen y el oficial Reg siguen de baja médica. Al oficial Reg le tuvieron que extirpar parte del pulmón. Sin embargo, el jefe Jansen es el que tiene más daños. Sigue intentando volver al trabajo, pero no se lo permiten. Sin embargo, algo extraño está sucediendo entre bastidores. Tengo un nuevo abogado, un tipo muy respetado de otro estado, y está trabajando para mí sin cobrarme nada. Vuela para hacerme preguntas y luego vuelve a volar. Su asistente es un hombre y nunca lo he visto tomar ni una sola nota, pero también hace preguntas. O tiene una memoria perfecta o no es realmente un asistente. Adivinen en cuál de los dos apuesto. Al mirar al asistente, casi espero ver su abrigo abierto para revelar un arma de fuego y una pistolera. Cuando llega y sale volando por su cuenta, solo está mi abogado. El asistente parece no llegar nunca al avión. ¿Por qué necesito todavía un abogado o 2? Mi primo Edward también sigue en el trabajo, porque los Spaulding siguen persiguiéndome. Lo único bueno de eso es que me están persiguiendo en los tribunales, no con un cazador y un rifle de largo alcance, aunque todavía vigilo mis espaldas y me muevo con mucha precaución. Una investigación, así es como la llaman, para determinar si me deben acusar de asesinato. Una de las primeras cosas que le dije a mi nuevo abogado fue sobre mi miedo a lo que buscaban con respecto a una firma. Al principio, no le preocupó, creyendo que incluso si encontraban una confesión, podrían lograr que la desestimaran en el tribunal debido a violaciones de los derechos civiles, abusos en los interrogatorios y otras cuestiones legales. Pero le recordé que estos jueces podrían no desestimar nada, especialmente si nos tocaba el juez Lane o el juez Thorne. Entonces mi abogado, Lionel Chopin, sin relación, siempre lo añade cuando se presenta, y creo que le divierte, ideó un plan para ser proactivo y desacreditar cualquier cosa que pudieran presentar. Tuve que volar a la ciudad donde él practica para hacer una prueba de polígrafo, presenciada por el técnico y un juez federal.
El señor Sopan notó que yo nunca había firmado nada parecido a una confesión, luego presentó una copia al sistema judicial aquí en la ciudad. 3 días después, una declaración que supuestamente yo había firmado fue presentada en el caso. No era una confesión total, pero estaba tan cerca que no importaba. Se presentó tarde debido a toda la confusión en el departamento de policía después del tiroteo, y el detective Spaulding fue puesto en licencia administrativa y nos puso a los 3 en el campo del granjero Jan, Jamie y yo peleando por Kelly. Kelly se lastimó al intentar separarnos, luego yo no quise hacerlo realmente, pero terminé matando a Jamie en la pelea, usando mi entrenamiento de karate. En el caos, terminé rasgando la ropa de Kelly mientras intentaba detener su sangrado. ¿Cómo pensaron que podrían salirse con la suya con algo tan alejado de la verdad? Kelly estuvo mucho más cerca de morir de lo que ninguno de nosotros sabía. Tardó casi 2 días en recuperar la conciencia. Incluso entonces, su memoria a corto plazo se vio gravemente afectada, no recordaba casi nada del ataque, solo que huía de Jamie hacia el campo. Sus médicos dijeron que podría volver, pero como estaba relacionado con una posible pérdida de sangre, creían que tal vez nunca volviera del todo. Eso podría no ser malo para Kelly, tendría mucho menos trauma emocional porque no experimentaría realmente el ataque. Sin embargo, podría no ser bueno para mí, porque no hay nadie que pueda contar lo que realmente sucedió. Así que tal vez puedan salirse con la suya con su confesión. El día que se presentó la confesión, 2 agentes uniformados se presentaron en nuestra casa con una orden de arresto. El señor Sopan nos había dicho que, como era un agente del tribunal, no podía aconsejarnos que infringiéramos la ley, pero que no sería prudente que volviéramos a estar bajo su custodia física. Mamá vio pasar el coche de policía mientras estaba en la casa de un amigo al final de la calle y nos llamó. Papá y yo salimos por la puerta trasera y entramos en su taller. Me arrastré hasta un pequeño agujero de tierra debajo del suelo del taller. Papá volvió a colocar las tablas del suelo, echó un poco de serrín encima y colocó un caballete encima. Luego encendió su máquina más ruidosa. Cuando los agentes no obtuvieron respuesta en la puerta principal, oyeron la máquina en funcionamiento y regresaron al taller de papá para presentar su orden de arresto. Lo siento, oficiales, no estoy muy seguro de dónde está. Es un niño grande y no llevamos un registro de todos sus movimientos. Puede que esté en casa de esa chica, Kelly, o de alguno de sus otros amigos. Pero creo que lo escuché hablando de acampar y pescar. Podemos ir al garaje y ver si sus cosas de acampar están allí. Casi me reí, papá sabía que no estaba allí. Todavía estaba en la parte trasera de la camioneta de mamá de la última vez que había ido de campamento. Sí, se fue de campamento y su equipo debería estar aquí. Incluso puedes ver en el polvo donde estaba, pero ya no está. Bueno, ¿sabes dónde fue? Oh, claro que no. Tiene un montón de lugares secretos para pescar que ni siquiera me cuenta a mí ni a su mejor amigo, pero sí que pesca algunos muy buenos. Sus labios están sellados herméticamente en cuanto a dónde están. Dice que no quiere que los pesquen, así que podría estar en cualquier parte si cree que su lugar podría estar vacío. Puede que sea bastante pequeño, así que sí, podría estar en cualquier parte. Bien, gracias por tu ayuda. Tendremos que volver atrás y ver qué quiere que hagamos ahora el juez. Oiga, agente, ¿puedo ver esa orden judicial un momento? Claro. Entonces mi padre, que no tiene mucha tecnología, le sacó una foto con su teléfono móvil. Ni siquiera sabía que sabía cómo hacerlo. Papá esperó hasta que el coche blanco y negro se fue, luego vino y me sacó de esa pequeña habitación oscura. Volcamos esa foto en la computadora y la enviamos por correo electrónico al teléfono móvil del señor Chopin. No sé cómo, pero pasó menos de 1 hora, y mi primo Edward tenía una orden judicial, creo que así la llamaban, firmada por un juez estatal contra esa orden. Mi declaración afirmaba que no eran válidas debido a una investigación de la Dirección de Asuntos Internos del Estado sobre la conducta del detective Benjamin Spaulding. Se envió una copia al juez Thorne, que fue quien emitió la orden judicial. 2 horas después, el juez Thorne intentó emitir otra orden judicial. A la mañana siguiente, recibió una llamada telefónica de algún tipo de agencia de supervisión judicial.
Supuestamente, le dijeron que la orden judicial había sido detenida en la oficina del secretario y que debía abstenerse de cualquier contacto relacionado con el caso que involucraba a James Paul Lane Hansen debido a su relación familiar con él. Me dijeron que insistió en que no se metieran en su sala de audiencias, que él era el juez y haría lo que creyera necesario. Creía que la orden judicial se haría cumplir y que el individuo involucrado iría a juicio y recibiría las consecuencias que se merecía. Podían mantenerse fuera de su camino. Esa tarde, 2 agentes de la patrulla estatal de carreteras lo sacaron de su oficina, lo metieron en la parte trasera de un coche patrulla y lo llevaron a algún lugar. Yo pasaba mucho tiempo con Callie, los dos estábamos en una especie de problema, yo más que Callie. Ella tenía un problema médico y en poco tiempo volvería a la escuela. Los médicos la autorizarían a realizar actividades y podría volver a la escuela con limitaciones. Yo no. El consejo escolar me había juzgado un peligro claro y presente para el alumnado y el personal de la escuela secundaria Mountain Central. Debido a mi participación en la muerte de un compañero de estudios, se me consideró demasiado peligroso para asistir a la escuela con otros. 6 miembros del consejo escolar dividieron los votos, 3-3, por lo que el director Lane emitió el voto decisivo. Los 6 miembros de la junta votaron: James Stone para expulsar, Karen Williamson para asistir, Steve Cauchy para asistir, Alan Orlen para expulsar, Mary Spalding para expulsar, Melissa Evans para asistir, y el desempate fue el voto del director Lane para expulsar. Estaba pasando mucho tiempo con Callie porque nuestras familias estaban dividiendo el costo de un tutor. Los maestros de Callie estaban enviando tareas y trabajos a casa para ella, y se le permitió enviarlos de regreso a la escuela para obtener créditos para su graduación. Cuando obtenga autorización para regresar, podrá graduarse con nuestra clase. Lo más pronto que podría obtener la aprobación para regresar sería después de la investigación, programada para el 20 de junio, que por supuesto es después de que terminen las clases. No podría graduarme con mis amigos. Además, no sabía que le haría eso a mi beca en State. Ese es uno de los trabajos del primo Edward, negociar con la universidad estatal, pero no tenía buena pinta. Sin diploma de secundaria, sin admisión, sin beca, y yo estaba en una situación difícil. Parecía que el resultado más probable sería resolver todo en esta investigación, luego repetir mi último año de secundaria, volver a solicitar becas, desperdiciando así un año de mi vida por un tal vez, y terminar un año por detrás de mis amigos. El mejor resultado era este tutor. Si podía aprender todo lo que necesitaba, podría desafiar todos mis cursos de GED y todos los exámenes de ingreso a la universidad. Pero eso todavía podría dejarme en un aprieto con respecto a mi beca. Esto podría no permitirme ingresar a la escuela a menos que quisiera graduarme con una carga aplastante de deuda por préstamos estudiantiles. El señor Chopin dijo que no nos preocupáramos, que estaba quemando papeleo. En verdad, lo estaba haciendo. Tenía tantos papeles que presentar en el sistema judicial que creo que tuvieron que contratar a 2 empleados adicionales. Creo que estaba demandando a todos, incluidas varias agencias gubernamentales. Veamos, estoy demandando a Benjamin Spalding, David Spalding, al director Lane, a la junta de la escuela secundaria Mountain Central, al departamento de policía de la ciudad, a nuestra hermosa ciudad, a la Junta Estatal de Educación, y el señor Chopin dijo que cuando todo se arregle, podría haber algunos más. Así que supongo que intentaré creer al señor Chopin cuando dice que no nos preocupemos por el dinero para la escuela. Callie y yo seguiremos estudiando, escuchando al tutor y tratando de no preocuparnos. Kelly y yo hemos cambiado. Siempre hemos sido muy unidas. No diría que somos las mejores amigas, pero sí bastante cercanas. A medida que nos hemos hecho mayores, a veces nos hemos convertido en las citas de la otra, una especie de compañía casual cuando ninguna de las dos tiene pareja en ese momento. En el último año, más o menos, también nos hemos convertido en amigas con derechos, nada serio, solo por diversión. De verdad pensé que podría perderla, y eso afectó a nuestra relación, sé que a mí me afectó. Durante un tiempo, me preocupé por cómo se sentía Callie. Esperaba que no hubiera cambiado por algún tipo de adoración a un héroe o tal vez por una gratitud subconsciente, pero supongo que ya veremos. 2 semanas antes de la investigación, ocurrió algo que me hizo pensar en los misterios que se ocultaban tras bambalinas.
Con la marcha del juez Lang, el único que quedaba era el juez Sohn, que se suponía que iba a ser el juez presidente. Luego se jubiló antes de tiempo, solo 2 semanas antes de la investigación. El juez Williamson, un juez federal jubilado, fue contratado especialmente. En todas las reuniones con el señor Chopin previas a la investigación, barajamos muchas posibilidades e hicimos bastante práctica sobre cómo testificar. Le dije cuál era mi as en la manga y saqué todo el árbol con nombres incluidos. Se rió y me preguntó por qué había estado guardándolo todo durante tanto tiempo. Le sonreí. Se supone que una investigación no es un juicio, está destinada a presentar hechos para ver si es necesario presentar cargos y celebrar un juicio. Esta configuración me pareció un juicio, el juez en su estrado alto, un secretario de la corte y luego estaban los 2 abogados, un fiscal y un defensor. Incluso había un estrado para los testigos. Las pruebas debían presentarse pieza por pieza y cada abogado podía inspeccionarlas antes de que fueran admitidas como prueba. En cuanto apareció mi declaración, el señor Chopin la impugnó. La fiscalía trajo a su perito, que la había validado. Por supuesto, dijo que sí, que era mi firma, y que sí, que se había asegurado de que la hoja fuera la original. Trabajó como perito calígrafo de la policía durante 14 años. El señor Chopin no le hizo ninguna pregunta, pero quiso llamar a su propio perito. Por favor, diga su nombre y título. Dr. David H. Porter, instructor especial, Academia de Capacitación del FBI, Quantico, Virginia. Entonces, si lo hago bien, ¿enseñarás a los especialistas de la FBI? Sí, señor, desde hace unos 20 años. ¿Nos podría dar su opinión sobre este documento? De hecho, tuve la oportunidad de inspeccionarlo anoche en la estación de policía. ¿Y qué opinas de ello? El documento es el original, pero la firma es falsa, no falsificada, es una sola pieza. ¿Cómo puede ser que el documento sea bueno y la firma sea falsa? Con toda nuestra tecnología moderna, estamos viendo muchos de estos tipos de trucos, y este es bastante básico. En resumen, esta firma no está firmada por una persona, sino por una impresora de fotografías. El ruido entre el público subió varios niveles. En realidad, es bastante sencillo de hacer. Todo lo que necesitas es un ordenador, un escáner y una impresora de calidad fotográfica. Escanea la firma que quieres y luego escanea el documento en el que la vas a poner. Pon ambos documentos en la pantalla del ordenador, alinea la firma donde quieres. Separa el documento original de la imagen para que solo quede la firma en el lugar correcto y luego coloca el documento original en la bandeja de papel de la impresora. En el ordenador, imprime el documento. La impresora introducirá el original en el papel y la imagen se imprimirá en él en el lugar correcto. ¿Es fácil detectar este tipo de trucos? La mayoría de estos trucos con una impresora son bastante fáciles de detectar. Por lo general, lo más fácil de detectar es la tinta. La tinta de impresora parece plana y monótona, mientras que la tinta firmada con un bolígrafo puede variar en brillo y grosor en varios lugares. El grosor suele ser uno de los delatores de la tinta de impresora. El segundo problema con este documento era la alineación. Por lo general, el lugar para firmar algo está provisto de una línea en blanco. La firma se firma en esa línea, formando la parte inferior de las letras en una superficie plana. La mayoría de las personas que hacen este truco eliminan la línea original de la imagen de la firma. Es 50-50 si se elimina la línea o no. Si se deja la línea, la impresora o el papel no están perfectamente alineados, se obtendrá una línea doble o una línea cruzada. Pero si la impresora está perfecta, se puede utilizar una línea para alinear la otra. Si se elimina la línea original, es más fácil unirlas y menos obvio si están un poco desalineadas, pero también es más difícil acercarse. Eso es lo que pasó aquí. Quitaron la línea, pero no lograron alinear el plano base de la firma con el documento en el que se estaba colocando. El joven tiene una escritura clara y concisa, y todas las letras estaban sobre la línea. Cuando se transfirió la firma, las primeras letras estaban sobre la línea, pero a medida que avanzaba la firma, se alejaban cada vez más de esa línea. Era fácil de ver. Entonces, en su opinión, ¿se trata de un documento falsificado?
Pero el oficial que testificó antes dijo que era real. Entonces, ¿existe alguna prueba que demuestre que es falso o bueno? Sí, por supuesto. La tinta de impresora tiene una fórmula química diferente a la de la tinta de bolígrafo. Una simple prueba química dirá cuál es, pero en mi opinión, una simple inspección con un microscopio lo dejará claro. Bueno, gracias, Dr. Porter. ¿Le haría un favor más al tribunal? Seguro. Por favor, lea el nombre del oficial que dijo que presenció cómo el joven firmó este documento falsificado. El detective Benjamin Spaulding. Todos en la audiencia comenzaron a hablar entre sí. Señor Chopin, ¿quién es su próximo testigo? Creo que necesitamos hablar con Mary Stewart. Trajeron a María y la juramentaron. ¿Puedes decirnos tu nombre y a qué escuela vas? Mary Lee Stewart y yo vamos a la escuela secundaria Mountain Central. ¿Fuiste testigo de un incidente entre Kelly Franks y Jimmy Hansen el día que fue apuñalado? Sí, lo hice. ¿Nos lo contarás? Era poco antes de la hora del almuerzo. Varios de nosotros estábamos de pie en el pasillo preparándonos para entrar al comedor. Jimmy se acercó por detrás de Kelly y le hizo un comentario inapropiado. Ella se dio la vuelta y le dio una bofetada tan fuerte como pudo. ¿Escuchaste lo que le dijo Jimmy? Sí, lo escuché. Supongo que tengo que decirlo aquí, ¿no? Dijo que le iba a faltar el respeto. Después de eso, ella lo golpeó. ¿Qué hizo Jimmy, cariño? Se cayó de trasero y salió corriendo, con un par de tipos persiguiéndolo. ¿Qué hizo Kelly? Ellen y yo fuimos al baño de mujeres. Ella estaba llorando y tratamos de consolarla. ¿Las chicas hicieron algo después de eso? Sí, las dos le dijimos a Kelly que debía informar de esto al director. Ella dijo que ya lo había hecho varias veces. Mencionó que él siempre le quitaba importancia y decía que las chicas tenían que entender que a veces los chicos hacían comentarios groseros y que eran solo palabras. Pero Ellen insistió en que las tres debíamos ir a informar de ello porque todas habíamos oído lo que él había dicho. Entonces, ¿ustedes, chicas, hicieron eso? Sí, lo hicimos. ¿Cuál fue la respuesta del director? Más o menos lo que Kelly nos dijo que sería. Dijo que las chicas solo tenían que entender que los chicos podían ser vulgares y que eso era parte de ser un chico a esta edad. Dijo que no iba a castigar a Kelly, así que ¿por qué iba a castigar a Jimmy por su participación en este malentendido? Un momento. ¿El director iba a castigar a Kelly? ¿Por qué? Dijo que un estudiante no debía golpear a otro estudiante y que si tenía que castigar a Jimmy, entonces tendría que castigar a Kelly. ¿Podríamos decir con seguridad que ustedes, chicas, se sintieron intimidadas entonces? Bueno, no queríamos meter a Kelly en problemas. No hay más preguntas, señor juez. ¿Alguna pregunta, señor fiscal Parks? No en este momento, señor juez. Creo que me gustaría hablar con el director Lane, pero no se encuentra en la escuela en este momento. Haremos un breve receso mientras llaman al director Lane. 30 minutos, por favor. El director Lane tardó 45 minutos en llegar y el juez Williamson no estaba muy contento, pero finalmente llegó y prestó juramento. Por favor, diga su nombre y ocupación. Jerome Paul Lane, y yo soy el director de la escuela secundaria Mountain Central. Jerome Paul Lane, qué interesante. ¿Conoces a una tal Stephanie Lane? Sí, es la hija de mi hermana. ¿Recuerdas algún incidente que la involucrara a ella y a Stephen Foster? Creo que vagamente. Vamos, directora Lane, ¿no recuerda el incidente en el que expulsó a un chico durante 3 días por llamar a Stephanie con un nombre despectivo? Señoría, me opongo a este lenguaje y a esta línea de preguntas. No veo que tenga ninguna relevancia para esta investigación. Sí, señor Parks, yo también tengo esa duda. Señor Chopin, ¿es esto una pérdida de tiempo? No, señoría. Si puedo continuar unos minutos más, espero que todos veamos la relevancia. Unos minutos, señor Chopin. Director Lane, apuesto a que estaba bastante harto de esa pelea entre Kelly Franks y Jimmy Hansen, ¿no?
Bueno, los chicos de secundaria, especialmente las chicas, siempre tienen mucho drama a su alrededor. No se desespere, director Lane. Voy a hacer una pequeña limpieza de antecedentes por un momento. Sé que su señoría se da cuenta de esto, pero apuesto a que el resto de nosotros estamos un poco confundidos. Verá, los periódicos dicen que Jimmy Hansen fue asesinado, y todo el mundo lo ha oído. Pero todos los informes policiales dicen que James Paul Lane fue asesinado. ¿Usted sabe la verdad de eso, no es así, director Jerome Paul Lane? Usted sabe quién es realmente James Paul Lane, también conocido como Jimmy Hansen, ¿no es así? Sí, es el hijo de mi hermano. Ah, sí, el hijo de tu hermano. Stephanie Lane, la hija de tu hermana, se queja una vez de un chico y lo expulsan por 3 días. Jerome Paul Lane, ¿recuerdas cuántas veces Callie Frank se quejó de acoso por parte de James Paul Lane ante ti, el director de la escuela secundaria Mountain Central? No recuerdo realmente, pero algunos, supongo. ¿Te interesaría saber que alguien llevó un registro? Bueno, dije que las chicas de secundaria siempre necesitan un poco de drama, así que supongo que tal vez alguna niñita puso lápiz sobre papel, pero ¿quién puede decir si está bien o mal? Ah, sí, las notas en papel de las chicas de secundaria. Pero ¿y si no es una chica de secundaria? ¿Y si es una mujer adulta que forma parte del personal de la escuela secundaria Mountain Central? Además, ¿y si es la secretaria de la escuela que se sienta justo afuera de tu oficina todos los días, la señora Diana Wilson? Ella observó y registró cada una de las 27 veces que Callie Franks acudió a ti en busca de ayuda y fue rechazada porque su acosador era tu sobrino. Comenzó a observar porque solo 2 semanas después del comienzo de su primer año, el 18 de septiembre, una jovencita salió corriendo de tu oficina llorando. Sintió la necesidad de averiguar por qué y luego la necesidad de ayudar de alguna manera. 27 veces en los 36 meses que un estudiante va a la escuela en 4 años de escuela secundaria, Stephanie Lane acudió a usted una vez y consiguió que el chico fuera suspendido por 3 días, mientras que Callie Franks acudió 27 veces y James Paul Lane no consiguió nada, ni siquiera por amenazar con agredirla frente a testigos. Luego, usted la amenazó con disciplinarla por abofetear a un chico que dijo que iba a hacerle daño. Jerome Paul Lane, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Voltearse hacia James Paul Lane y decirle gracias, pero no gracias? No hay más preguntas. No espere, tengo una cosa más. Querido tío Jerome, ¿qué distancia hay desde donde están Jimmy Hansen y Liv hasta el campo donde ocurrió todo esa noche? No lo sé, quizá 20 millas. Lo comprobé, hay 26 millas desde la casa de Jimmy hasta ese campo. Hay menos de 1 milla desde la casa de Callie. ¿Crees que si el querido tío Jerome le hubiera dicho a Jimmy que lo que estaba haciendo estaba mal y lo hubiera enviado a casa, tal vez no hubiera recorrido esas 26 millas para enfrentarse a Callie y tal vez hoy estaría vivo? Pero no respondas a eso. Dale a tu hermano la respuesta de por qué su hijo no está vivo hoy. No hay más preguntas, señor. ¿Tiene alguna pregunta, señor fiscal Parks? No, señoría. Señoría, ¿puedo pedirle indulgencia al tribunal por una petición? Adelante, señor Sopan. Lo pido únicamente para que el tribunal tenga la mayor rapidez posible. Quisiera que Karen Palmer subiera al estrado y que diera únicamente su versión de lo que sucedió esa noche, sin que ni el fiscal ni yo le hiciéramos preguntas. Luego, me gustaría pedirle al examinador de pruebas de la policía que nos diga qué muestran las pruebas en este caso, y luego al médico forense de la policía que nos explique sus conclusiones. Creo que esto agilizará la formulación de más preguntas y la comprensión de los hechos por parte del tribunal. ¿Tiene usted alguna objeción, señor fiscal? No, señoría, pero con la expectativa de que el señor Palmer esté disponible para responder preguntas más tarde. Ah, sí, señoría, si desea hacer más preguntas, sin duda Kevin estará encantado de responderlas. Muy bien, señor Sopan, haga que el señor Palmer suba al estrado. Por favor indique su nombre completo y a qué se dedica. Kevin David Palmer y yo somos estudiantes de Mountain Central High School. Bien, Kevin, cuéntanos qué viste y qué te pasó esa noche. Bueno,
Estaba acostada en mi cama en casa cuando me llegó un mensaje de texto al teléfono. Era de mi amiga Callie, pidiendo ayuda en el estanque del granjero Chad. El mensaje de texto tenía la primera palabra ayuda en mayúsculas, lo que me hizo sentir como si estuviera gritando esa palabra. La última palabra, que también era ayuda, también estaba en mayúsculas y seguida de varios signos de exclamación. Lo tomé como si quisiera decir que estaba gritando pidiendo ayuda. Tuve un muy mal presentimiento sobre esto, así que no agarré nada de mi casa, ni chaqueta ni zapatos, nada más que lo que llevaba puesto en la cama. Salí corriendo de la casa, salté la cerca hacia el campo del granjero Chad y luego corrí lo más rápido que pude hacia el estanque. Cuando estuve cerca, llamé a Callie, pero no obtuve respuesta, así que comencé a dar vueltas alrededor del estanque, tratando de mirar a todos lados a la vez. Tropecé y caí, y por suerte, encontré a Callie tirada justo frente a mí. No se movía, y luego olí sangre. Vi la herida en su pecho primero. Cuando fui a hacer presión sobre ella, noté la que tenía en el cuello, que parecía grave. Sabía que tenía que cubrirla primero, así que usé mi pañuelo. Unos segundos después, debí haber oído o sentido algo porque me agaché y sentí que algo pasaba por mi cabeza y luego se estrellaba contra mi hombro. Mi entrenamiento entró en acción y devolví el golpe. Me habían entrenado para dar un golpe bajo con la mano, seguido de un golpe alto y luego un golpe medio con la rodilla, un ataque de respuesta básico y rápido. El golpe bajo lo golpeó en la ingle, pero cuando estaba tratando de ponerme de pie, el golpe alto fue demasiado alto y simplemente rebotó en la parte superior de su cabeza. Cuando intenté darle el golpe medio con la rodilla, él se estaba inclinando y cayendo hacia atrás, y mi rodilla golpeó su rostro. Eso lo dejó caer y simplemente se quedó allí tendido. Entonces volví a oler sangre y me acordé de Callie. Volví a ponerle el pañuelo en el cuello y comencé a rasgar mi camiseta para ponérsela en la herida del pecho cuando vi su teléfono tirado en el pasto. Lo recogí y llamé al 911, les dije que tenían que llegar rápido, les di la dirección y dejé caer el teléfono. Me quedé allí y presioné las heridas de Callie hasta que llegaron los paramédicos. Le pusieron sueros en los brazos justo antes de que apareciera la policía, fue un gran drama. El oficial Reg encontró el cuchillo, el teléfono de Callie y la rama de árbol que se había usado como arma. Tomó un montón de fotografías y llegó la ambulancia de St. Clair para llevársela. Fui con el oficial David Spaulding y el oficial Glenn Reg a la comisaría. El oficial Reg fue a llevar las pruebas al laboratorio forense y el oficial Spaulding me llevó a la sala de interrogatorios número 3. ¿Está bien, Kevin? Hablaremos del resto más adelante. Bueno, damas y caballeros, ese es el relato de Kevin de lo que sucedió. Señoría, creo que ahora tenemos que escuchar a Rodney Dunn, por favor. Creo que está aquí, señor. Bueno, BFF, por favor tráelo. Por favor indique su nombre completo y a qué se dedica. Rodney Daniel Dunn y yo somos el supervisor de pruebas del departamento de policía. ¿Entonces fuiste tú quien tuvo que analizar estos elementos? Sí, señor. Bueno, vamos a repasar cada uno de ellos. Este es el cuchillo que se encontró en la escena. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Ese cuchillo fue analizado en busca de huellas dactilares y comparado con sangre y ADN. Además, se encontraron 2 tipos de sangre. Me dijeron que solo se encontró un tipo. Bueno, sí, en gran parte es así. Casi toda la sangre y el ADN coincidían con los de la señorita Callie y Frank, pero como suele ocurrir con este tipo de cuchillos que no tienen protección para los dedos, la mano del portador se desliza por el mango debido a la fuerza de la puñalada, cortándose así. La pequeña cantidad de sangre encontrada en el extremo del mango de la hoja coincidía con el ADN de James Paul Lane. En cuanto al cuchillo, sí señor, tomamos las huellas dactilares y descubrimos que todas pertenecían a James Paul Lane. Además, limpiamos el cuchillo y lo colocamos entre otras pertenencias del señor Lane, que su madre identificó cuando entró a reconocer su cuerpo. Reconoció que el cuchillo pertenecía a su hijo y notó que lo llevaba todos los días en una funda de cinturón. ¿Sería seguro decir que este es el cuchillo que apuñaló a Callie Frank y que James Paul Lane fue el único que lo sostuvo? Además, se cortó con él mientras apuñalaba a Callie.
Esa sería una suposición bastante segura. Bien, pasemos a estos teléfonos celulares. ¿Qué tienen que ver con este caso? El teléfono azul más pequeño pertenece a Callie y Frank, mientras que el teléfono blanco más grande pertenece a Kevin David Palmer. La razón por la que son motivo de preocupación en este caso se debe a 2 mensajes de texto y una llamada telefónica. La llamada telefónica es la llamada al 911 de las 9:47 de la noche, que convocó a la policía y a los paramédicos a la dirección 1641 Rawlings Lane. Los 2 mensajes de texto son del teléfono azul, el de Callie, al teléfono blanco, el de Kevin. El texto en ambos decía, ayuda, estanque del granjero Chad. Ayuda. Ambas palabras están en mayúsculas y la segunda tiene 2 signos de exclamación después. El texto en el teléfono de Callie estaba en la bandeja de salida, mientras que el texto en el teléfono de Kevin estaba en la bandeja de entrada. El teléfono de Callie fue recogido y colocado en una bolsa de pruebas en la escena, mientras que el teléfono de Kevin fue embolsado por el oficial Browning, sacándolo de sus sábanas en la casa de Palmer. Entonces, el teléfono de Callie llamó al de Kevin y se hizo una llamada al 911 desde el teléfono de Callie en el momento correcto, tal como Kevin testificó hace poco tiempo. ¿Sería esa una declaración correcta? Sí, lo sería. Ahora, la última pieza del rompecabezas, este trozo de rama de árbol, un trozo bastante pesado, ¿no te parece? Sí, el trozo pesa 1,4 kilogramos. Vaya, eso es más o menos lo mismo que un bate de béisbol de 1,400 gramos como los que se usan en las grandes ligas. ¿Qué pasaría si esa rama golpeara la cabeza de un hombre con algún tipo de fuerza? No he tenido la necesidad de probar las fuerzas requeridas, así que no tengo una opinión profesional, pero probablemente le aplastaría el cráneo y lo mataría. Pasemos a lo que nos dicen estas pruebas. ¿Cuáles son los hechos relacionados con esta pieza? Probamos ambos extremos de la rama. Un extremo solo tiene células de piel, mientras que el otro extremo tiene células de piel, sangre y fibras de tela. Entonces, en resumen, alguien sostuvo un extremo y el otro extremo golpeó a alguien, ¿correcto? Sí, probablemente sea correcto. Bueno, ¿cuál es cuál? El extremo con solo células de piel coincidió con el ADN de James Paul Lane. El extremo con células de piel, sangre y fibras de tela coincidió con Kevin David Palmer y la camiseta que rompió para usar con Callie Frank. Así que ahí está, Jimmy Hansen agarró un extremo y el otro extremo golpeó a Kevin Palmer. Eso coincide con lo que dijo Kevin. No hay más preguntas, señoría. Fiscal Parks, ¿tiene alguna pregunta? Tal vez solo una, señoría. Señor Dunn, ¿qué tan fuerte habría sido para el señor Palmer golpearse con esa rama de árbol con la que se dice que el señor Lane golpeó al señor Palmer? Hay una fotografía del lugar donde fue golpeado el señor Palmer, y no creo que fuera humanamente posible doblar los brazos para golpear ese lugar con ningún tipo de fuerza. ¿Se podría decir lo mismo del cuchillo? ¿No sería posible que el señor Palmer pusiera el cuchillo en la mano del señor Lane después de que estuviera muerto? No, no creo que eso se pudiera hacer, basándome en la evidencia física del cuchillo en sí. Las únicas huellas dactilares en el cuchillo eran las del señor Lane, y había muchas, suficientes para demostrar que había usado el cuchillo varias veces. Pero las huellas dactilares identificadas como las que puso allí cuando apuñaló con él solo podrían haberse hecho durante un movimiento de apuñalamiento, comienzan en el mango en un lugar y luego se deslizan hacia la hoja. La misma acción que le hizo cortarse la mano también hizo a un lado la sangre de la señorita Frank. Para entender mejor su pregunta, ¿sería posible falsificar la evidencia de estos objetos? Por supuesto, nada es imposible. Pero, tal como interpreto la evidencia de estos objetos, 1 y 1 más 1 es igual a 3 en el cuchillo, 1 y 1 más 1 es igual a 3 en la rama y 1 y 1 más 1 es igual a 3 en los teléfonos. Por lo tanto, 3 más 3 más 3 es igual a 9, lo que coincide con la afirmación de Kevin Palmer. Es demasiado coherente en todos los aspectos. ¿Son falsificados? No, no lo creo. Muchas gracias, señor Dunn. Eso responde a mi pregunta. Señor Sopan, ¿quiere otro testigo? Sí, señoría.
Me gustaría hablar con el doctor David Hammond, que también está aquí. Por favor, diga su nombre completo y a qué se dedica. David Jacob Hammond, médico forense jefe del Departamento de Policía. ¿Así que usted le realizó la autopsia a James Paul Lane? Sí, lo hice. ¿Qué nos puede contar al respecto? Era un joven de aproximadamente 17 años de edad, con una salud buena o excelente, en general en muy buenas condiciones físicas, excepto por el golpe que lo mató. La causa directa de la muerte fue un golpe contundente en la cara y el cráneo, que le causó daño cerebral por dos causas. Cualquiera de las dos hubiera sido fatal en mi opinión. Fue golpeado con un objeto grande y semicircular de aproximadamente 4 pulgadas de diámetro. El golpe comenzó en el área de los dientes frontales y continuó hacia arriba, rompiendo el maxilar superior a la altura de la espina nasal maxilar y partiendo todo el cartílago nasal. Esto provocó además una fractura etmoidal que permitió que fragmentos de hueso y cartílago penetraran la placa cruciforme y entraran en el cerebro, avanzando hacia arriba hacia la glabela y partiendo la línea de sutura metópica, continuando hacia el hueso de la frente. Los huesos más pequeños de la glabela y la metópica, junto con fragmentos de la frente, fueron introducidos en el cerebro mismo. Cualquiera de estas penetraciones en el cerebro habría causado la muerte del señor Lane. También notamos un pequeño corte en el talón de la mano derecha, que coincide con la explicación que dio el señor Dunn sobre el corte que el cuchillo le había hecho a su portador. En este caso, el cuchillo se sostenía en una posición hacia abajo y el golpe también se realizó en un ángulo hacia abajo. Esto hizo que el mango del cuchillo se empujara hacia atrás en la mano, lo que provocó un corte en el talón de la palma. Usted estaba en la sala del tribunal cuando Kevin Palmer prestó declaración sobre el conflicto entre el señor Lane y él mismo. ¿Esa explicación coincide con sus conclusiones? Sí, se podría decir que coinciden. Intentaré anticiparme a la pregunta del fiscal sobre el entrenamiento de karate del señor Palmer. Según sus hallazgos médicos, ¿podría haber sido un golpe deliberado con la intención de matar? Esa es una pregunta difícil para un abogado que defiende a alguien. En mi opinión, independientemente de quien responda la pregunta, no creo que haya sido deliberado. Para explicarlo, un golpe de karate hacia arriba en la nariz sería como un vehículo guiado por láser. El golpe que mató al señor Lane fue más bien como una colisión frontal con un camión. Bueno, yo no consideraría que una colisión con un vehículo sea comparable a una sesión de karate. Gracias, Dr. Hemming. No hay más preguntas, señoría. Fiscal Parks, ¿alguna pregunta? No, señoría, como dijo el señor Sopan, él hizo mi pregunta. ¿Otro testigo, señor Sopan? Sí, señor juez. Creo que necesitamos escuchar a una de las figuras centrales de este caso. Me gustaría llamar al detective Benjamin Spaulding. Creo que está detenido en la comisaría como parte de una investigación del Departamento de Asuntos Internos. En ese caso, hagamos una pausa de 1 hora y, con suerte, ya lo habrán traído para entonces. El señor Chopin y yo decidimos dar un pequeño paseo al aire libre mientras esperábamos. Hay un pequeño parque al otro lado de la calle y fuimos allí. Era un lugar fresco y verde, con senderos por los que la gente caminaba y hacía jogging. Kevin, intenta mantener la calma y no preocuparte demasiado. Esto no debería llevar mucho tiempo y, con suerte, te darás cuenta de lo que está sucediendo detrás de escena. No se preocupe, señor Chopin. No me preocupa demasiado esta investigación, al menos no con usted aquí. He notado que algo importante está ocurriendo entre bastidores. Mis matemáticas nunca han sido malas, pero 1 más 1 nunca ha sido igual a 99 antes. ¿Cómo es eso? Tengo 17 años y soy estudiante de secundaria en lo que muchos considerarían una ciudad pequeña. Eres un abogado muy respetado de una gran ciudad, amigo personal de jueces federales y políticos de varios estados, y viniste a ayudar a un estudiante de secundaria en una investigación, ni siquiera en un juicio, de forma gratuita. Sí, ya veo que tus cálculos no cuadran. Pero, en serio, Kevin, están sucediendo muchas cosas en torno a este juicio, a esta investigación, que tal vez pueda compartir contigo, posiblemente incluso antes de que nos vayamos hoy. Todos de pie para el honorable juez Williamson.
Por favor, diga su nombre completo y a qué se dedica. Benjamin James Bowden y soy detective del Departamento de Policía. Bueno, me pregunto si vas a honrar el juramento que acabas de hacer. Disculpe, señor. ¿Qué dijo? No se preocupe, detective. Solo estoy hablando conmigo mismo. En su expediente dice que tiene algún problema de audición, así que intentaré hablar. Aquí tenemos dos pruebas etiquetadas como A y B. ¿Está familiarizado con ellas? Sí, lo soy. Una es la declaración firmada que le quité a Kevin Palmer la noche del incidente, y la otra es el recibo de su ropa que tuvimos que guardar como prueba. Bueno, ahí hay un pequeño problema. Aquí están todas las pruebas que se han presentado para este caso y no hay ropa. ¿Dónde está? No lo sé, pero no es raro que eso suceda. A veces se toman pruebas pero no se las considera lo suficientemente importantes como para llevarlas a juicio. Ah, ahora lo entiendo. Su ropa no era lo suficientemente importante y este es el recibo que firmaron usted y Kevin. Esta es la declaración firmada por él, que usted vio firmar, ¿correcto? Sí, ambos firmamos, pero el propósito de su firma es verificar que el señor Palmer dio su declaración. Usted fue y la escribió a máquina en esta hoja de papel, luego se la llevó a Kevin, fue testigo de cómo la leía para comprobar su exactitud y luego lo vio firmar físicamente este papel. Después de que Kevin hizo todo eso, usted firmó diciendo que lo vio hacer eso, ¿es correcto, detective? Sí, así es. Lo firmó. Bueno, eso tiene un par de problemas. Usted sabe que se emitieron 2 órdenes de arresto a raíz de esta declaración, o como algunos la llaman, confesión, pero no se permitió que ninguna de ellas se ejecutara. ¿Puede decirnos por qué no se ejecutaron? Algo sobre una especie de orden judicial en cuanto a fechas. Luego, el juez Lane dijo algo que molestó a algunas personas aquí. En mi mano, tengo una prueba etiquetada para C, es una orden judicial firmada por un juez federal que detiene esas 2 órdenes de arresto. Voy a parafrasear esto porque es demasiado largo para leerlo en voz alta. La orden judicial detuvo las órdenes de arresto contra Kevin David Palmer debido a dudas sobre la autenticidad del documento en el que se basan. Esa es la declaración que vio firmar a Kevin Palmer, ¿no es así, Detective Bowden? Sí, eso es lo que significa, pero es una tontería porque lo vi firmar esa hoja. Quizás le resulte interesante que hayamos tenido a un caballero antes, su nombre es el Dr. David H. Porter, Ph.D., un instructor especial en la Academia de Capacitación del FBI en Quantico, Virginia. Su doctorado es en criminología, con su especialidad en documentos. Es un profesor titular que enseña a los agentes del FBI que se especializan en falsificación y fraude de documentos. Examinó la evidencia 4A, la declaración que usted dijo que vio firmar a Kevin Palmer. Dijo que la declaración y su firma son reales, pero la firma que usted dice haber visto firmar a Kevin Palmer es falsa. Eso es mentira. Están todos en la misma hoja. ¿Cómo se puede falsificar? Bueno, nos explicó cómo hacerlo y explicó que el truco se aplicaba a esta declaración. Tu firma está hecha con pluma y tinta de tu propia mano, mientras que la firma de Kevin está hecha con una impresora fotográfica con tinta de inyección de tinta. Nos dijo que esto se podía hacer usando una computadora, un escáner y una impresora fotográfica. Miré la estación de policía. Todas las impresoras que había allí eran impresoras láser Canon, excepto una, la tuya es una Epson multifunción con fotocopiadora, escáner e impresora fotográfica. Eso es mentira. No falsifiqué nada, tal vez alguien los cambió después de que los presenté. Vaya, ahora estás buscando algo sin fundamento, ¿eh? Sigo usando ese viejo dicho cuando era joven, un viejo granjero me dijo que ese dicho es el original del moderno, buscar algo sin fundamento, eso es lo que estás haciendo ahora. Pero dejemos eso por ahora y sigamos adelante. ¿Cómo terminaste siendo el detective de este caso, de todos modos? Supongo que fue solo mi suerte. ¿No estaba el sargento de guardia esa noche, el sargento Brown? Porque cuando uno de mis asistentes habló con él, dijo que usted llegó y le exigió que le entregara el caso incluso antes de que llegara a la comisaría.
Además, cuando miré, estaba programado para el turno de día, pero llegó alrededor de las 10 de la noche solo para recibir este caso. De hecho, llegó incluso antes de que el sargento de guardia supiera que habría un caso que asignar. De hecho, llegó aquí incluso antes de que la víctima llegara al hospital. ¿Se dio cuenta de eso, Detective Spaulding? Bueno, ¿no eres tú el abogado más sexy del mundo? Eres tú quien está construyendo este cuento de hadas y no necesitas que yo lo arruine todo, así que sigue adelante. Hombre inteligente. Creo que podría hacerlo. Eres un detective de un pueblo pequeño con una visión muy limitada. Hay muchas cosas sucediendo que no conoces. Así que, sí, Detective Spaulding, seguiré adelante, como tú dices. Las reglas para la divulgación de pruebas en un juicio y en una investigación son diferentes, así que tengo muchas cosas que aún no se han ingresado, pero todas están codificadas y registradas con cadena de custodia autenticada. Así que, Detective Spaulding, agárrese el sombrero. Una llamada telefónica grabada por la NSA entre los hermanos David y Benjamin Spaulding a las 22:10 horas, en la que David le dice a Benjamin que se ponga en marcha y se ponga al mando de la situación antes de que lo haga otro. Ups, lo siento, señoría. Voy a moderar el lenguaje. La respuesta de Benjamin fue que llegaría hasta allí si David no tenía la determinación de ocuparse de ello sobre el terreno, ya que se trataba de un tal Kevin David Palmer. Su señoría, aquí tiene una memoria USB con la grabación de esa llamada telefónica, guardada en una bolsa, etiquetada y autentificada por agentes de la NSA. ¿Cuánto duró el interrogatorio de Kevin Palmer, detective? No estoy seguro, nunca llevé un registro. ¿Quieres decir que no seguiste el procedimiento policial y no colocaste personal de audio/video cuando había una persona en la habitación? No, solo se suponía que sería una reunión amistosa para obtener su declaración. ¿En serio, detective? ¿Estás intentando tener una reunión amistosa? Deberías sacar esa memoria USB y reproducirla para todos, la conversación en la que le dices a tu hermano que se muestre decidido y se ocupe de ello en el campo entre los dos. Se suponía que Kevin ni siquiera debía llegar a la comisaría, pero tú sí seguiste el procedimiento policial y preparaste el equipo de audio y video, simplemente no te gustó la grabación cuando terminó, así que borraste el archivo. Al principio, pensamos que no había grabado nada hasta que encontramos las fichas de 3 agentes asignados a la sala de interrogatorios número 3 esa noche. Hice que un técnico encontrara el archivo eliminado en su ordenador, las 25 horas. Aquí, señoría, hay una memoria USB que contiene el interrogatorio completo de Kevin David Palmer en la sala número 3. ¿Le interesa siquiera saber cuántas veces violó los derechos civiles del señor Palmer en esa sala, Detective Spaulding? En ese periodo de 20,5 horas, el señor Palmer pidió hablar con su abogado 163 veces, pero usted nunca intentó siquiera conseguirle uno. De hecho, usted no quería que hubiera uno cerca de él en absoluto. Toda persona menor de 18 años debe estar acompañada de uno de sus padres mientras es interrogada. Él pidió hablar con sus padres 97 veces y usted nunca tuvo la intención de conseguirlos. Le dio de comer 3 paquetes y medio de 6 latas de refresco y luego le negó el uso de los servicios sanitarios más básicos. Llegó al punto de que orinó en el suelo. Pero no se detuvo ahí, ¿verdad? No, lo expresé mal. El peor abuso que sufrió Kevin Palmer comenzó en el momento en que llegó a la comisaría, un abuso psicológico tan severo que este joven podría sufrir horribles pesadillas durante el resto de su vida. Dejaste a un chico de 17 años sentado sobre la sangre seca, agrietada y descascarada de su querido amigo durante 20 horas. Lo dejaste ensangrentado y luego te descuidaste. Dejaste a Kevin semidesnudo, vestido solo con un par de jeans cubiertos de sangre seca, y encendiste el aire acondicionado de la habitación al máximo para aumentar aún más la cuenta de abusos físicos. A la hora 15, recibiste los informes de laboratorio sobre las pruebas de este caso, pero los ignoraste por completo, ¿no es así? Tenías el informe de pruebas en tu mano, que indicaba que el fallecido tenía huellas dactilares por todo el cuchillo que apuñaló a la niña. Para entonces, sabías que él intentó asesinarla, pero lo habían detenido y había obtenido lo que la mayoría consideraría su merecido.
Pero no pensaste que eso fuera suficiente, ¿verdad? No, fuiste tras lo que la mayoría de la gente consideraría el héroe de esta situación. Su compañero, Bert Samuels, vio esos informes y lo que usted estaba haciendo, y simplemente se marchó, no pudo soportarlo más y lo abandonó en su propio lío. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos se hacen. Una respuesta es su padre, el ex jefe de policía, Papa Spaulding, como lo llaman. Aquí, su señoría, hay una conversación telefónica grabada entre padre e hijo, con fecha y hora registradas a las 10:14 de la noche, en la que le dice a Benjamin Spaulding que haga lo que sea necesario para obtener una confesión o una firma en una confesión falsificada. Luego, para obtener, varios nombres despectivos que se refieren a Kevin Palmer al juez Thorne, quien tenía los papeles listos para un veredicto de culpabilidad, sellados y preparados para la prisión de Highgate antes de que nadie más lo supiera. Una vez en prisión, no habría nada de qué preocuparse porque se ocuparían de él allí. De nuevo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tomarse tantas molestias por un chico de 17 años? La mayoría de la gente está mirando al chico equivocado. Es James Paul Lane, también conocido como Jimmy Hansen, en quien debemos centrarnos. Jolene Hansen, la mujer que disparó en las escaleras de la comisaría, hiriendo a 2 agentes y casi atropellando al señor Palmer. Todo el mundo sabe que es la madre de Jimmy Hansen. Su matrimonio con David Lee Hansen es su tercer matrimonio, ¿no es así, Detective Spaulding? Si hay que creer los rumores, empezó porque él estaba a punto de tener su 50º romance. Su segundo marido fue Jeremy Edward Lane, pero su primer marido también fue un Lane, un tal James Robert Lane, que se divorció de ella porque la pilló con su hermano, Jeremy. James Robert Lane tuvo un hijo llamado James Paul Lane, también conocido como Jimmy Hansen. Uno de mis asistentes desenterró una licencia de matrimonio que indicaba que James Robert Lane se casó con Jolene Maurice Spaulding. ¿Quién es Jolene Spaulding, Detective Spaulding? Es mi hermana. Sí, papá Spaulding tuvo 4 hijos, ¿no? David es el mayor, luego Jolene, seguido por ti y, por último, Jordan Spaulding, quien murió cuando tenía 8 años después de caerse por unas escaleras en la casa familiar. Papa Spaulding tiene un carácter bastante fuerte, ¿no? Jolene es la única hija, y sus hijos son un niño y 3 niñas. David Spaulding lleva 15 años casado sin hijos, mientras que tú tienes 2 hijas adolescentes. James Paul Lane, también conocido como Jimmy Hansen, es el único nieto de Papa Spaulding y es probable que siga siendo así. Todos sabemos que las generaciones anteriores ven a los niños varones por encima de las niñas, pero volvamos a este caso. Jolene intentó matar a Kevin Palmer en las escaleras de la comisaría. Su primer disparo fue contra el señor Palmer. El segundo alcanzó al jefe Jansen cuando se interpuso frente al señor Palmer. Su tercer disparo estaba dirigido al agente Glenn Ridge, que se acercaba para ayudarlos a ambos. Ambos agentes dispararon a Jolene Hansen antes de que pudiera disparar un cuarto tiro, matándola. Varios testigos oyeron un interesante comentario que se encontró en la cinta de video grabada ese día. Solo se escuchó en audio, ya que la cámara apuntaba a la gente en las escaleras, no a la multitud donde estaba esperando Jolene. El interesante comentario fue, «Me lo prometiste. Prometiste que iría a prisión por matar a mi Jimmy», dijo, enfatizando sus palabras. «Lo prometiste». Esa fue la cita exacta. B, continuó, ese era el apodo que tu hermana le puso a su hermano pequeño, ¿no es así, Detective Spaulding? Es de conocimiento común para cualquiera que estuviera cerca de tu familia que la hermana mayor siempre le decía a su hermano pequeño lo que tenía que hacer. Le prometiste a tu hermana mayor que el asesino de su hijo iría a prisión incluso antes de interrogar al señor Palmer, incluso antes de que se procesara ninguna prueba, incluso antes de que se conocieran los hechos sobre el incidente. Aquí, señoría, hay una memoria USB que contiene una llamada telefónica grabada a las 10:17 de la noche del detective Spaulding a Jolene Hansen, en la que le informaba de la muerte de su hijo y le hacía la promesa de que el asesino de su hijo iría a prisión y que papá se encargaría de que se ocuparan del asesino de Jimmy. A las 22:48, Kevin David Palmer llegó a la comisaría, sin conseguir ni una confesión ni una firma. Después de 20 horas y media,
el señor y la señora Palmer llegaron con un abogado para obligar a la policía a liberar a su hijo. El detective Spaulding se dio cuenta de que tendría que liberar a Kevin Palmer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a su hermano. Señoría, en esta memoria USB tengo una grabación de una llamada telefónica a las 7:34 de la tarde de Benjamin Spaulding a su hermano David Spaulding, en la que le ordenaba que le consiguiera a Jolene un arma sin marcar y que la llevara a la comisaría para tener una oportunidad de atrapar al asesino de su hijo. Una madre angustiada recibiría una sentencia mucho más leve que la que recibirían cualquiera de ellos, pero tuvo que esperar hasta que lo liberaran antes de poder actuar. Todo empezó con una llamada al 911 a las 21:47 horas del día anterior que atrajo a los servicios médicos y policiales a un campo donde una niña había sido apuñalada y posiblemente estaba muriendo. Su atacante murió en la lucha por salvarla a ella y a su salvador. A las 22:17 horas, los Spaulding habían juzgado, condenado, sentenciado y enviado a prisión a Kevin David Palmer, solo para que lo asesinaran allí. 17 minutos de principio a fin, condenado y ejecución planeada. 1 más 1 es igual a 2. James Spaulding, también conocido como Jimmy Hansen, es asesinado, y su asesino morirá, sin razones, sin leyes, sin tener en cuenta nada. Creo que estaba sentado allí escuchando al señor Chopin criticar al detective Spaulding cuando su teléfono móvil empezó a vibrar y a sacudirse como un frijol saltarín mexicano sobre la mesa. Hablamos de eso antes porque él estaba esperando esta llamada, así que golpeé fuerte mis nudillos contra la mesa y se detuvo a mitad de la oración. Señoría, tengo una llamada entrante que es imprescindible para esta investigación. Sé que es muy irregular permitir una llamada entrante desde un teléfono móvil, pero realmente necesito atenderla. Luego me miró y me hizo un gesto para que respondiera a la llamada y les dijera que esperaran un minuto. El Fesco Parks no tuvo objeciones. De hecho, señoría, si me permite la indulgencia del tribunal durante un tiempo, me gustaría dirigirme a la sala. Por favor, proceda, fiscal Parks. Ese título no es el que mi supervisor en el Departamento de Justicia indicó que debían ser mis funciones aquí. Esto no es un juicio. Incluso si el señor Palmer viniera aquí con la proverbial pistola humeante en la mano y confesara, lo máximo que legalmente podría suceder aquí hoy sería que pidiéramos que la policía lo arrestara y lo enviara a prisión preventiva para que fuera juzgado, o podríamos liberarlo y notificarle que se convocaría a juicio. La última opción es su liberación sin perjuicio. Esta investigación se me presentó como una tarea de investigación de hechos. He tratado de hacerlo. Se le pidió al Departamento de Justicia que investigara las acusaciones de un detective de policía de que se estaba pasando por alto un asesinato, por lo que el departamento organizó esta investigación. Ese detective era el detective Spaulding. Al escuchar las pruebas presentadas hoy aquí, me doy cuenta de que no es así. De hecho, este caso podría tratarse de un detective de policía que utilizó el poder de su cargo para que el Departamento de Justicia actuara como su vengador personal. Eso es un grave abuso del Departamento de Justicia y de su posición como detective de policía. Con las pruebas presentadas hoy aquí, tengo serias dudas de por qué lo intentó siquiera. En mi opinión, como representante del Departamento de Justicia, este joven nunca debería haber tenido que ir a la comisaría. Un buen oficial de alto rango que estuviera en el lugar lo habría enviado a su casa para que se duchara y durmiera bien y luego le habría preguntado si vendría a la comisaría mañana con sus padres y un abogado si así lo decidían. Como representante legal del Departamento de Justicia en este asunto, decido que se dé por concluida la investigación sobre la conducta de Kevin David Palmer y se declare que no tiene fundamento ni mérito. Como juez que preside este asunto, decido que se cierra la investigación. Espere un momento, por favor, señor juez. Me gustaría acercarme al estrado para solicitarle un favor. Permiso concedido. Adelante, señor Chopin. Pude ver a los tres con las cabezas juntas. Parecía que el señor Chopin era el que más hablaba. El juez y el señor Parks parecieron sorprendidos durante un par de minutos, pero pronto todos asintieron y se intercambiaron sonrisas. Luego, el señor Chopin se acercó a Curtis y a su equipo de cámaras y les habló, todos asintieron con la cabeza nuevamente y comenzaron a mover la cámara hacia el pasillo central, mirando hacia el estrado de los jueces.
Cuando todo estuvo listo, el señor Chopin se colocó frente a la cámara. Buenas tardes a todos. A los que están aquí en la sala del tribunal y a los que están en casa, gracias por su atención. Durante casi un año, esta ciudad, Daley y el condado, han estado bajo investigación por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, compuesta por oficiales y agentes del FBI, la DEA, la ATF y la NSA. Esta fuerza de tarea fue encargada de investigar presuntas violaciones de los estatutos federales RICO contra el crimen organizado y el crimen organizado. Durante casi una década, el FBI ha sospechado de un grupo organizado que opera como centro de intercambio para el envío y distribución de diversos bienes y materiales ilegales. Estos materiales incluyen varios tipos de tráfico de sustancias ilegales, así como el envío de armas ilegales y robadas. Algunas de esas armas terminaron en conflictos y actividades terroristas en Medio Oriente. Además, el grupo proporcionaba transporte y se dedicaba al tráfico de personas, en resumen, eran la OPS de las organizaciones criminales en esta área. Ese grupo parecía estar operando en y alrededor de esta zona inmediata. Aparté la mirada del señor Chopin por unos segundos y volví la mía hacia el detective Spaulding. Me había parecido formidable en la sala de interrogatorios número 3, pero ahora parecía pequeño y derrotado mientras veía cómo se desmoronaba su vida. Parte de su dimisión puede haberse debido al gran agente estacionado a su lado. Solo en el último año el FBI y otros miembros del grupo de trabajo han podido introducir agentes tanto en la organización como en el departamento de policía. En años anteriores, quedó claro que la policía tenía que notificar al grupo sobre esos valientes agentes. Varios agentes se perdieron antes de que esto se diera cuenta. Honramos su memoria. Conseguir que un agente entrara en el departamento de policía marcó una diferencia significativa y abrió numerosas oportunidades, mientras que conseguir que 2 agentes entraran en el propio grupo transformó por completo el caso. Como resultado, hoy se cumple la fase final de los esfuerzos de este grupo de trabajo. Hasta el momento, 73 personas han sido arrestadas y 8 han muerto al resistirse al arresto. Entre los muertos, y de especial preocupación en la investigación de hoy, están Papa Spaulding y el oficial David Spaulding. Un agente de la DEA ha muerto en el cumplimiento de su deber y el director Lane también ha sido arrestado por su participación en las actividades del grupo. El comandante del grupo de trabajo me ha asignado una tarea especial. El señor Parks tenía razón cuando afirmó que todo este asunto, la investigación sobre Kevin Palmer, nunca debería haber ocurrido. Nunca habríamos podido llevar a la gente a ese campo mientras Kevin, los paramédicos y la policía estuvieran allí. Sin embargo, otras partes de esta terrible experiencia que soportó Kevin podrían haberse evitado. Los agentes intentaron, pero no pudieron localizar a Jolene esa noche. Sin embargo, encontraron a Edward Hansen subido a un árbol con un rifle de alta potencia vigilando la casa de Palmer. Afortunadamente, lo capturaron sin que ofreciera resistencia. El comandante del grupo de trabajo, el agente especial Gerald Talon, se dio cuenta rápidamente de la carga emocional que había adquirido este incidente y de cómo había superado la cautela y el sentido común dentro del grupo criminal. El comandante reconoció que podíamos sacar provecho de eso. En ese momento, me trajeron para ayudar a Kevin y a sus padres a gestionar los intentos que estaban haciendo los Spaulding a través del sistema judicial y de los tribunales. A lo largo de la investigación de hoy, he presentado grabaciones de numerosas llamadas. Todas esas llamadas se recopilaron como parte de los esfuerzos de recopilación de información del grupo de trabajo y se llevaron a cabo en virtud de órdenes federales. El comandante Talone ha estimado que permitir que esta investigación absurda continúe ha llevado al arresto de 17 criminales más en este condado y otros 12 fuera. Algunos de los de fuera eran objetivos muy importantes y ocupaban altos cargos dentro de varias organizaciones criminales. Mi tarea hoy como comandante Talone es doble. La primera es una disculpa formal y pública para ti, Kevin, por cualquier trauma que hayas experimentado debido a la decisión de permitir esta investigación y todo lo que condujo a ella. Sinceramente, desea que nunca hubieras tenido que soportar eso. También mencionó que, aunque estuviste bajo vigilancia casi constante, te comportaste con honor, inteligencia y compasión en todo momento.
Sabe que tu principal preocupación ahora es tu educación, tu graduación y la beca que te has ganado. Quiere que te asegure que el gobernador está trabajando en eso. Además, tu humilde servidor permanecerá aquí para ayudarte con las numerosas demandas civiles que hemos presentado. Así terminó la fase de castigo por mi buena acción. ¿Lo volvería a hacer todo de nuevo? Seguro que lo haría, sin dudarlo. Es una noche oscura y tormentosa. Aún no llueve, pero lloverá. Puedo olerlo, sentirlo en mi piel, percibir la carga estática en el aire. Estoy aquí de nuevo en el campo de 10 acres del granjero Ter junto al estanque, de pie en el lugar donde todo sucedió hace 5 años. Después de regresar a la ciudad, vine a este lugar, necesitaba ver si me había librado de todos mis demonios de esa noche. El señor Chopin lo había llamado, dijo que tendría algunas pesadillas. Soñé que me revolcaba o me tumbaba en la sangre, que intentaba moverme, que intentaba ayudar, pero no podía. Me desperté de golpe con el sabor del vómito en la boca y el crujido de la cara de Jemmy sobre mi rodilla, el olor a orina y sangre en la nariz. Ahora es solo una mancha en el césped en una noche agitada, no hay sangre en el césped que marque el lugar, no hay huellas de neumáticos en el césped, no hay papel rasgado de los paramédicos. Solo una noche agitada, césped tranquilo y olor a lluvia, pero no demonios. Pronto saldré de aquí y me reuniré con un grupo de amigos. Voy a ir a una fiesta a beber cerveza y espero no emborracharme demasiado. Probablemente se pasen un par de strippers por allí, eso es lo que suele pasar en una despedida de soltero. Sí, es la mía. Mañana me caso con Callie y Frank. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta,